esta presentación yo la tengo destinada o la había configurado de la siguiente forma. Primero, hablar un poco de cuál es la sintomatología, cuáles son las alteraciones que se supone que hacen que una persona o que nos hacen ver que una persona puede formar parte del espectro autista o no. Es decir, que la gente entienda cuáles son esas alteraciones dentro de las interacciones con los demás, principalmente todo eso, ¿no? Bajo los criterios diagnósticos basados obviamente en el manual de aplicación de SM5, que es el más actualizado, digamos, ¿no? Luego también podría haber sido a través de los del CIE, creo que es el CIE 11 el último, pero lo he hecho a través del DSM5, que es el que manejo con más asiduidad, ¿sí? Entonces, será hablar un poquito primero o presentaros cuáles son esas alteraciones que se suelen observar en esta población, ¿sí? Hablar un poquito tal vez de algunos datos con respecto a cuánta gente se estima hoy en día que puede formar parte del espectro autista, dentro de la población cuáles son un poquito las características, cuáles son las proporciones hombre-mujer, cosas así, ¿sí? Y luego también os quiero hablar un poco de. Estamos hablando de que es un trastorno del neurodesarrollo. Pues primero tendréis que saber un poquito qué es el neurodesarrollo. Así que hablaré un poquito de eso, ¿sí? Como población normal, digamos, que es lo que se espera, pero luego comparándose con lo que se suele observar en el neurodesarrollo de esta población. Una vez os haya explicado un poquito esto, pasaremos a hablar ya no de la sintomatología únicamente como tal, sino de esos modelos teóricos que hay detrás, a través de la neuropsicología y basados en las neurociencias, ¿no? Que hay detrás y que pretenden explicar la sintomatología del espectro autista. ¿Por qué digo modelos? Porque no hay un único modelo que sea capaz de integrarlo todo, ¿sí? Es decir, hay algunos modelos que nos permiten explicar mejor algunos de los síntomas y otros modelos que nos ayudan a explicar otros, ¿sí? Yo dentro de esta presentación no la diseñé pensando tanto en explicaros si esto es lo que hacemos en el diagnóstico como tal, ¿sí? Estas son las pruebas que se utilizan, estas son las primeras pruebas que se utilizan tal vez cuando hay sospechas. Eso no lo he hecho tanto, lo que yo quiero es que entendáis en cierto sentido, obviamente, que para poder determinar si una persona puede formar parte del espectro autista o no, hace falta ir a un profesional y que este profesional también, dependiendo de la edad de la persona y tal, pues tendrá que utilizar unas pruebas u otras, ¿no? E indagar, ¿no? De una forma diferente u otra. Porque, como estabas diciendo tú, Marcia, en plan de, yo no estoy muy segura si lo soy o no lo soy y tal, porque en algunas cosas creo que me desenvuelvo muy bien, pero en otras tal vez no tanto y tal. Y una de las cosas que se hace para poder observar o para poder inferir o determinar y concluir si una persona puede formar parte del espectro o no, también es preguntar a aquellas personas que le conocen desde pequeños para ver cómo se fueron desarrollando y qué dificultades podían tener antes, que a través del neurodesarrollo, de la experiencia que han ido teniendo, han aprendido a compensar, a disfrazar o incluso han superado, ¿sí? Entonces, hay muchas veces en las cuales estas personas que son del rango más leve, lo que se observa en ellas es que normalmente de tú a tú, de uno a uno, tienen muchísimas capacidades y obviamente no tienen ningún problema, pero cuando se trata tal vez de estar con más personas, los procesos que tienen para entender a los otros y tal, son tal vez unos que son más lentos porque son más elaborados o porque no son tan automáticos y hace que esas cosas puedan ser un poco más difíciles o cosas así, ¿no? Entonces, eh, va a ser pensando, os voy a hablar bastante de esos modelos teóricos porque yo lo que quiero un poco es que entendáis por qué estos síntomas, por qué estos comportamientos y estas formas de interactuar o desenvolverse en diferentes contextos sociales. Y luego, también, antes de terminar, hablo un momentito en plan de, y estos son los trabajos que hacemos combinados con otros profesionales o nosotros desde la psicología y la neuropsicología, algunas técnicas que utilizamos y os quiero enseñar una que para los niños sobre todo creo que es bastante buena, pero también para algunos adultos que todavía tienen dificultades para saber cómo actuar en La el radio ambiente. yo sonando del autito. Y yo escuché cuando se había dormido. A veces todavía se les escapa y dicen, uy, no debería haber dicho esto, o uy, no debería tal, o cosas así, ¿no? Entonces, ese ejemplo o esa técnica es mucho para los niños, pero la idea que tengo es eso, que podamos estar hablando luego un rato, ¿sí? Entonces, si queréis, ya puedo, ¿estoy como anfitrión? ¿No estoy como anfitrión?
Ya podrías comenzar a presentar, Guillermo. Vale, bueno, pues como me dicen por ahí, en honor a la puntualidad, creo que debería de ir empezando. Venga, a ver, ¿cómo tengo que darle a record o send request? A ver, no, espera, no sé, ¿se está grabando? Sí, se está grabando. Ah, vale, ok. Entonces tengo que compartir. A ver, ¿cómo se compartía? Me acostumbré al Meet, ahora aquí, vale. Ah, todavía no soy anfitrión, no puedo compartir. A ver si me dejan. No, todavía no puedo compartir. Vale. De TEA. De TEA. Vamos a ver. Sí, eso voy a hacer. Ah, creo que ya me han dejado. Ya estoy. Vale, a ver. Vale, pues vamos a empezar. Venga, a ver, esto me lo puedo quitar de aquí. Sí, perfecto. Vale, venga. Bueno, pues entonces, como os estaba comentando, vamos a empezar un poquito a definir lo que son el espectro autista a través del manual diagnóstico de SMC, ¿no? Que es el más actualizado y que se trabaja con él. Entonces, según este manual, se trata de un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por la presencia de déficits o alteraciones en la comunicación, en la interacción social recíproca, en la presencia de comportamientos o intereses restringidos, restrictivos o repetitivos, y la presencia también de problemas de integración sensorial. Es verdad que tal vez todo esto lo he centrado demasiado en niños, pero esto son cosas que se cumplen en todos o que van cambiando, pero bueno, son cosas en común. Entonces, como espectro, debemos de comprender que se trata de un continuo y que por tanto la sintomatología es tan variada como la cantidad de personas que se encuentran en el mismo. No hay dos personas igual. Y vamos a tener que ir entendiendo cada una de las dimensiones dentro de este espectro para poder ir definiendo y comprendiendo mejor a cada una de las personas. Entonces, este trastorno puede ocasionar un impacto negativo en actividades familiares, sociales, académicas, laborales, autoestima y demás, ¿sí? Estas alteraciones no deben de explicarse mejor por la presencia de una discapacidad intelectual o por un retraso global del desarrollo en el cual la comunicación, por lo tanto, o sea, a lo que me refiero es la comunicación social o la capacidad para entender las relaciones sociales para que sea considerado alguien como dentro del espectro autista, tiene que estar considerablemente por debajo del resto de capacidades que tiene la persona. ¿Sí? Si una persona simplemente tiene una discapacidad intelectual muy profunda y tal, pues no podemos tampoco decir que se deba necesariamente por esto. Obviamente hay muchísimas cosas en común, ¿no? Pero la diferencia es, la principal que nos facilita también mucho la comprensión es habilidades sociales por aquí, capacidades cognitivas generales tal vez por acá, con sus variaciones que también iremos viendo, ¿va? Por tanto, en el diagnóstico hay que especificar si hay déficit intelectual, si hay o no deterioro del lenguaje, si esto está asociado a una condición médica, genética o a un factor ambiental conocido que haya podido condicionar el desarrollo de la persona. Y también se está asociado a otros trastornos del desarrollo mentales o del comportamiento. Suele haber mucha comorbilidad, es decir, suele haber mucha coincidencia también o presencia de otros trastornos, como pueden ser trastornos por déficit atencional, trastornos en las funciones ejecutivas, que es uno de los modelos teóricos que hay detrás, ¿sí? Anímicos y cosas así, porque obviamente, o sea, autorregulación de las emociones y demás, ¿va? Entonces, además, dentro del diagnóstico lo que tenemos que hacer también es especificar el nivel de severidad de cada uno de estos dominios que estábamos hablando antes, ¿no? Comunicación, interacción social, patrón de conductas, tal, no sé qué, la capacidad de autonomía y las habilidades del individuo para relacionarse de forma independiente y eficaz, ¿sí? Entonces, este diagnóstico es clínico y la evaluación es psicológica, neuropsicológica y o psiquiátrica, ¿vale? Y se hace a través de diferentes pruebas, dependiendo también de la edad de la persona, ¿sí? Por ejemplo, bueno, y dentro de lo que es la evaluación, una cosa que se suele hacer es ver, obviamente, si existe sintomatología y alteraciones en estas dimensiones que hemos hablado, pero también si hay alteraciones con respecto al desarrollo de otros procesos cognitivos asociados, como el lenguaje, funciones intelectuales,
capaz de razonamiento, etc. ¿Sí? Hay que ver el funcionamiento cognitivo general de la persona también para saber en qué nos podemos apoyar y qué otras cosas tenemos que trabajar además. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la incidencia recogida o registrada en el 2012, actualmente se estima que 1 de cada 68 personas puede formar parte del espectro autista. ¿Sí? Dentro del espectro se estima que más o menos el 75% tiene retraso mental y que el otro 25% no. ¿Va? Además, hay una presencia también de epilepsia relativamente elevada, ¿sí? Del 25-35%, y la proporción por género está más o menos en 4 hombres por 1 mujer. ¿Sí? Entonces, estábamos hablando de que es un trastorno del desarrollo, del neurodesarrollo. Bueno, pues primero vamos a hablar un poquito qué es eso, ¿sí? ¿En qué consiste esto del neurodesarrollo? Entonces, para entender el desarrollo de las habilidades cognitivas y cognitivo-sociales que dependen del desarrollo de nuestro cerebro, hay que tener en cuenta primero 3 principios, ¿vale? Estos principios son el de jerarquía, el de la interacción entre nuestros genes con el ambiente, ¿sí? Y el de discontinuidad. El principio de jerarquía hace referencia a que las diferentes regiones cerebrales van madurando en diferentes momentos y con distintos ritmos. Es por eso que no nacemos ya con todo adquirido, sino que poco a poco, en cuanto a la interacción con el ambiente y tal, y por esta misma maduración de las diferentes partes del cerebro, es que somos capaces de hacer unas cosas en un momento determinado, pero todavía otras no. ¿Vale? Es por eso que además las diferentes funciones cognitivas maduran a diferente ritmo. El principio de interacción de genética con el ambiente habla de que para que se puedan desarrollar las diferentes funciones cognitivas no basta solo con la genética heredada y con el periodo embrionario en el cual nos vamos desarrollando, sino que el ambiente será fundamental junto con las experiencias vividas, ¿no? Todas estas experiencias que podamos ir teniendo en el ambiente van a facilitar que todo nuestro potencial genético se pueda desarrollar. Si vivimos en un ambiente privado de relaciones sociales, por ejemplo, no podemos poner en práctica las herramientas que tal vez podamos tener inscritas genéticamente para entender esas relaciones sociales. ¿Sí? Tal vez se nos puede dar muy bien, pero si nos falta eso, no hay un desarrollo tan bueno como podría darse. Y bueno, el principio de discontinuidad vuelve a ser un poco lo mismo. Van surgiendo las competencias y cuando surgen, ¡pum!, de un golpe, ¿no? Pero para que estas competencias, como gatear, como caminar y tal, para que se vayan fortaleciendo, hace falta práctica. Porque esa práctica es la que permite que se vayan consolidando las redes neuronales encargadas de cada uno de esos procesos. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hablar ya como trastorno del neurodesarrollo, cuáles son algunos de los aspectos o de los momentos y de las características dentro de su desarrollo que condicionan su condición, su forma de percibir el mundo y demás, ¿sí? Esto parece guardar relación un poco desde la etapa embrionaria, ¿sí? En la cual podemos decir que eso que es el código genético, cuando nos estamos desarrollando dentro del vientre de la madre, ya desde ese momento el ADN es el que dice, es como el libro de instrucciones, ¿sí? Que es el que dice, tu célula te vas a convertir en neurona y vas a ir a esta zona de aquí. Tú vas a ir a esta zona de aquí. Tú vas a ir al corazón, tú vas a ir a los Andes, tú tal, ¿no? Es el libro de instrucciones para que se construya nuestro organismo, para construirnos, ¿no? Entonces, uno de los primeros aspectos que pueden ser un poco diferentes en esta población es que algunas de esas células que van a ser neuronas, cuando le dice el código genético, oye, tú vas a ser de aquí, en vez de llegar aquí, llegan para acá, ¿sí? Se han confundido un poco en el camino. Y por lo tanto, es que se empieza a ver cómo la configuración del cerebro tal vez es una configuración diferente. Y esta tal vez es una de las explicaciones por las cuales estas personas también suelen tener talentazos y otras cosas menos desarrolladas que contrastan significativamente, ¿sí? Suelen ser personas que tienen picos, ¿sí?, de talentos y dificultades llamativas en comparación a lo bien que se le dan unas cosas en particular, ¿sí? Otros aspectos que guardan relación, que están del neurodesarrollo son, por ejemplo, hay determinados momentos en los cuales cuando ya estamos interactuando con el ambiente
a una edad en concreto y tal, que ya se han producido determinadas experiencias, se va dando que hay algunas neuronas que no han participado en esa interacción con el ambiente, ¿no? Y hay unos momentos definidos genéticamente que están hechos para que se suiciden esas neuronas que no están trabajando, porque al fin y al cabo consumen energía y al fin y al cabo también estorban. Es como si hubiera mucho tráfico y se enlentece, ¿sí? Entonces, esta programación de muerte neuronal de aquellas neuronas que deberían de hacerlo porque no están trabajando, no están siendo útiles, no se produce tanto en esta población. También otro de los aspectos que hay es que hay también una densidad de la sustancia blanca, de la mielina que cubre los cables, que son los axones, que es la que permite que viaje más rápido la información entre neuronas, que también es diferente. Entonces, lo que se ve es un patrón del desarrollo, del neurodesarrollo peculiar o diferente, ¿sí? Que hace cada... Eso nos pasa a todos, cada uno realmente tenemos formas diferentes, pero en este caso sí que es más disarmónico. Vale, algunos ejemplos dentro de esta sintomatología que os había comentado, pues los voy a comentar, ¿no? Entonces, dentro de las deficiencias de la comunicación y la interacción social, hay dificultades en la reciprocidad emocional. Desde un acercamiento tal vez anormal, en el cual fracasan a la hora de hablar porque las conversaciones que tienen tal vez pueden estar basadas un poquito en los tópicos y no son capaces de profundizar y de tener una relación o una conversación más fluida, o también tal vez tienen dificultades porque hablan de sus intereses y no tienen tan en cuenta tal vez los de los otros, o simplemente fracasan en las conversaciones y la interacción porque no les interesa, ¿sí? Porque no les interesa. Otros tipos de dificultades en la comunicación y la interacción social es que, junto con lo que decimos a través del lenguaje, utilizamos el cuerpo, la comunicación no verbal, ¿sí? La comunicación no verbal puede que se dé en ocasiones en esta población, pero normalmente una de las cosas que sucede es que va mal acompañada o se integra mal con la comunicación verbal, ¿sí? Son personas, por ejemplo, que se nota que a la hora de establecer el contacto visual no lo hacen demasiado bien, o que, por ejemplo, en plan, no usan las manos para enfatizar o para hacer gestos en plan de había un cartel o había algo así de grande o mira para allá, en plan de señalar para que el otro vea. Sí, esas cosas les cuesta un poco integrarlas en el discurso y al mismo tiempo también se nota como esa comunicación no verbal se refleja en sus expresiones. Hay a veces que la sensación que pueden dar es que tienen una cara de póker, ¿sí? Como sale aquí en el dibujo, como que no se viven en el escenario que su mente, que su cara, ¿sí? Esas emociones de la misma forma, son menos expresivos. Además, otras de las dificultades es pues, que no sean capaces de comprender o mantener las relaciones sociales de la misma forma, ¿no? Tal vez les puede costar de pequeños compartir juegos imaginativos, les puede costar hacer amigos o puede haber simplemente ausencia de interés por otras personas, ¿no? Con respecto a esas otras alteraciones que eran las de los patrones restrictivos o repetitivos del comportamiento, estas pueden ser diferentes, ¿no? Por un lado podemos ver ese tipo de movimientos de frotar manos, de hacer así, de aleteos, ese tipo de movimientos así peculiares o balanceos que se suelen dar en ellos. También esta tendencia, tal vez cuando son pequeños, a alinear los juguetes de esta forma o dentro del lenguaje y de la forma de comunicarse, podemos ver, otra de las cosas que no he dicho tal vez antes, es que su prosodia también está como alterada, es decir, suelen tener un tono de voz tal vez muy monótono, ¿sí? O un tono peculiar. Puede ser por muy alto, por muy bajo, por muy rápido, por muy lento o por muy monótono, pero hay alteraciones en la prosodia. Además, también hay alteraciones a la hora de expresarse. Hay a veces algunas personas que tienen ecolalia. La ecolalia es la tendencia a repetir determinadas palabras que han dicho los otros, ¿sí? ¿Te apetece ir al cine esta tarde? El cine, tal. Otras son que cuando hablan parece que algo que han dicho no es del todo original. Es decir, han podido escuchar un niño algo en otro sitio y decirlo ahora en un contexto que tal vez puede ser similar, pero se nota que eso que han dicho no es original. Es decir, puede que calce, puede que corresponda un poco a la necesidad y tal, pero se nota que no calza tan bien, ¿sí? Es como este pie y este zapato, no, ¿sí?
Luego también hay presencia, pues eso, de una insistencia en la monotonía, la inflexibilidad en las rutinas, patrones ritualizados del comportamiento. Estas cosas las explicaremos un poquito a través de algunos de los modelos teóricos, ¿sí? Además, también suele haber presencia de intereses muy restringidos y anormales en cuanto a la intensidad y hiporreactividad a estímulos sensoriales, pudiendo ser muy sensibles a determinados ruidos y ponerse tal vez así, tapándose los oídos, o teniendo unos umbrales del dolor que pueden darse un golpe duro y no darse cuenta, por ejemplo, ¿no? Hay alteraciones en la percepción de los estímulos, ¿sí?, sensoriales. Algunas de las señales de alarma que menciono aquí, esto lo comento porque normalmente un diagnóstico que ya más o menos pueda ser correcto, ¿sí?, con argumentos suficientes, puede empezar a hacerse a partir de los 2 o 3 años por las capacidades que ya han ido adquiriendo los niños. Pero antes de eso hay algunas cosas o algunas señales que nos pueden dar pie a pensar que dentro del plano social algo está empezando a fallar, ¿sí? Por ejemplo, a los 9 meses, a los 12 o a los 18 suelen tener dificultades para atender de forma conjunta al otro, para responder cuando alguien le llama por su nombre, para comportarse de forma diferente independientemente de si es una persona que debería ser de apego, de otra tal vez más desconocida, a que no hay un contacto ocular muy evidente y a otros aspectos, ¿no? Cuando ya es un poquito más mayor y tal, esta conducta, cuando todavía no hablan, pero de balbucear para llamar la atención del adulto y pedir y señalar a un sitio para que el adulto sepa qué es lo que necesita y tal, también les suele costar. En vez de eso, suelen como cogerles de la mano, utilizar un miembro de la otra persona como herramienta para alcanzar lo que quieren en vez de pedir, ¿no? Estas alteraciones en la prosodia también se detectan aquí un poco. Los niños, los bebés, se nota cómo hacen cambios y podemos empezar a distinguir qué es lo que necesitan dependiendo del balbuceo que han hecho. En este caso suelen ser más planos y es más difícil inferir qué es lo que necesitan. Entonces hay algunas señales tempranas que nos pueden dar pie a empezar a fijarnos y tal vez trabajar esas cosas, porque cuanto antes se trabaja una cosa, mejor se puede trabajar y favorecer un buen desarrollo. Vale, entonces, ahora vamos a los modelos explicativos, que es lo que en lo que quería centrarme más, ¿sí? Los modelos explicativos del TEA son aquellos modelos que nos permiten tal vez entender un poco por qué esta sintomatología. Y antes de eso, quería plantearos esto. Nosotros, como seres humanos, intentamos entender, obviamente, todos los aspectos del mundo que nos rodea, ¿sí? Y para eso podemos decir que tenemos como 2 chips distintos. Uno de estos chips es el del físico popular, ¿sí?, en el cual o a través del cual podemos comprender cómo funcionan las leyes de la naturaleza, cómo funcionan los diferentes mecanismos que hay, sobre todo de cualquier cosa que es principalmente, o mejor dicho, nos permite comprender el mecanismo de todas esas cosas que son inanimadas, en cierto sentido. Por ejemplo, si yo tengo este bolígrafo y lo suelto, siempre sé que va a caer, ¿no? Para poder entender estas cosas, cualquier tipo de mecánica, lo que necesitamos es observar detalles, comprender patrones, procesos de razonamiento inductivo y tal. Todas las personas tenemos este aspecto y luego el otro que voy a explicar, ¿no? Y podemos decir que los que se les da bien este tipo de cosas son buenos sistematizadores, entienden este tipo de sistemas. Luego el otro chip que tenemos es el de la psicología popular. La psicología popular son todas esas otras herramientas que tenemos para entender y predecir, porque todo esto se trata de predecir diferentes aspectos o consecuencias. Esto es entender, o sea, son estas herramientas que nos permiten entender a los demás, empatizar y poder predecir la conducta de los otros y desenvolvernos bien con ellos, ¿sí? Estos serían los buenos empatizadores. Entonces, el primer modelo sería el modelo de la teoría de la mente. Este es aquel que hace referencia a las capacidades que tenemos para imaginarnos lo que otro puede estar pensando o sintiendo. Este es aquel que puede explicar bien las alteraciones sociales y de la comunicación que tienen los del espectro autista, pero no tanto los comportamientos repetitivos o los intereses restringidos. Aunque yo aquí infiero un poquito y creo que esto también puede interferir. Porque si yo no me doy cuenta de que a ti este tema no te interesa, por lo tanto, voy a seguir hablando del mismo, ¿no? Pero es cierto que no lo puedo explicar todo, pero sí parte.
Entonces, alguna de las pruebas o actividades que hacemos con los niños más pequeños para ver si están desarrollando esta teoría de la mente es esta, ¿vale? Aquí tenemos una chica, Luisa, ¿sí? Que está guardando aquí un jarrón, ¿no? Y justo después se va. Entonces, Pedro le dice chao, ¿sí? Entonces, cuando Luisa ya ha salido, Pedro coge el jarrón y lo guarda aquí. Entonces, la pregunta cuando Luisa vuelve al niño es, oye, ¿dónde crees que buscará Luisa el jarrón? ¿Aquí o aquí? Un niño que no tiene todavía desarrollada la teoría de la mente podría decir, está aquí, porque al fin y al cabo este niño sabe que el jarrón está ahí y lo que le cuesta al niño es entender que la otra persona no tiene por qué saber lo mismo que él sabe. Un niño que ya ha desarrollado un poco más el concepto de la teoría de la mente dirá, no, ella había guardado esto aquí, así que cuando vuelva pensará inicialmente que está aquí. ¿Sí? Para entender los estados emocionales, los pensamientos y todos esos aspectos de las otras personas, no solo hacemos estas pruebas, sino otras tantas, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, pueden ser ponerles imágenes a las personas, tanto a los niños como a los adultos, para ver si saben identificar la emoción que está sintiendo una persona a través de la expresión de la mirada. Le damos 4 opciones, ¿no? Y la persona tiene que identificarla, ¿no? Otra de las pruebas que hacemos también son un poco otras pruebas de razonamiento moral que os explicaré un poco más tarde. A ver, entonces, la carencia de una buena teoría de la mente bien desarrollada puede explicar la evitación del contexto social porque no lo entienden, porque no son capaces de predecir bien las conductas de los demás y eso les genera mucha incertidumbre. O tal vez en aquellos otros niños que realmente sí que quieren estar con los demás, porque también están estos otros, las aproximaciones sociales son inadecuadas, no teniendo en cuenta las necesidades de los demás. O otro aspecto que vamos a hablar ahora. El otro modelo, o otro de los modelos que explican esta sintomatología es el modelo de coherencia central. Un modelo de coherencia central débil aparece en aquellas personas que tienen una forma de aproximarse excesivamente centrada en los detalles, es decir, es este modelo que habla de que les cuesta entender el contexto en el cual suceden las cosas, que son muy detallistas, pero no contextualizan. Es como si estuvieran mirando siempre con una lupa, quedándose con detalles. Y esa es una de las razones, por ejemplo, por las cuales aquí, en una situación como esta, una persona con dificultades en este tema de coherencia central podría decir, y que tiene un reconocimiento de emociones, podría decir, oye, ¿y esta chica por qué está llorando? Pobrecita, está triste. ¿Y esta? ¿Qué hace ahí riéndose? Está feliz y la otra está triste. ¿Qué está pasando? ¿No? Si no entiendes el contexto, es decir, que esto tal vez se trate de un concurso de belleza o algo así, ¿sí? Tú no puedes entender que en realidad la persona que está llorando es la que está más contenta y que está llorando de felicidad y que las otras están sonriendo, tal vez un poquito por deportividad, intentando soportar la frustración que les pudo causar no ganar, ¿no? Entonces, luego hay otro aspecto dentro del desarrollo, del neurodesarrollo, que es muy importante para estos dos conceptos, sobre todo para la teoría de la mente, y es el modelo de las neuronas espejo. Las neuronas espejo son un tipo de neuronas que se encontraron hace algunos años que se activan cuando vemos hacer algo a otra persona, ¿sí? Y esas mismas neuronas, digamos, por ejemplo, a mí me gusta jugar al tenis, por ejemplo, ¿no? Si estoy viendo un partido de tenis, si estoy viendo cómo golpea a una persona la pelota, dentro de mis circuitos neuronales, hay unas neuronas que son motoras y tal, que están golpeando igualmente esa pelota. Yo estoy reproduciendo la conducta que estoy viendo fuera como si lo hiciera yo, ¿sí? Pero no estoy haciéndolo yo, ¿no? Este tipo de neuronas nos permiten vincularnos a lo que las otras personas están haciendo y entender lo que están haciendo y probablemente también predecir entender por qué lo están haciendo, ¿no? Estas neuronas son esas otras que también nos hacen en cierto sentido ser como esta especie de efecto camaleón, en el cual si yo estoy hablando con una persona y veo que está con los brazos cerrados, pues tal vez yo tiendo a hacer eso también, ¿no? O si está con una postura de felicidad y de gusto, yo también me pongo a gusto. Son neuronas que nos permiten vincularnos y sintonizar con la otra persona. Al mismo tiempo, obviamente, podemos pensar que estas neuronas son fundamentales para poder tener una buena teoría de la mente. Y además son muy importantes por otro tema. Este tipo de circuitos son los que tal vez también sean muy importantes para el desarrollo de aspectos que nos ayudan a entender a los demás, que sería el juego simbólico y la imitación. Nosotros como seres humanos
crecemos y para poder aprender cómo funciona el mundo, utilizamos el juego, al igual que otros animales, ¿no? El lobo, cuando es cachorro, juega a cazar, el cervatillo a pelear, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, el juego es el mecanismo evolutivo que tenemos para poder aprender y prepararnos para la edad adulta, ¿no? Entonces, el juego simbólico es aquel tipo de juego que al niño le brinda la oportunidad de repetir situaciones que ha estado viviendo tal vez en el contexto familiar, que tal vez no maneja muy bien, y tal vez también para poder seguir infiriendo como una especie de pequeño científico por qué han hecho lo otro esto los demás y cómo se sentían y tal, ¿sí? Entonces, el juego y la imitación es algo que le suele fallar probablemente por esto de las neuronas espejo. Luego, otro de los modelos que explica esto es el de las funciones ejecutivas, ¿sí? Por este patrón de desarrollo tal vez atípico, las funciones ejecutivas son esas que nos permiten, que residirían en esta zona de la prefrontal, guiar nuestra conducta de forma más consciente y voluntaria en aquellas situaciones que son novedosas y ante las cuales no tenemos un plan de acción prefijado. Entonces, estas nos permiten interpretar adecuadamente los diferentes contextos, elegir las conductas más adecuadas, inhibir aquellas que no lo sean, mantener mentalmente y manipular mentalmente la información para poder razonar, ¿sí? Y poder adaptarnos tal vez de forma flexible a los cambios o resolver problemas, ¿sí? Y también para establecer objetivos a medio largo, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, dentro del modelo de las funciones ejecutivas, si lo comparamos con la teoría de la mente, si yo tengo problemas de memoria de trabajo, es decir, para mantener y manipular mentalmente la información, cuando estoy hablando con una persona y me va contando cosas y tal, o cuando estoy en una situación, si no soy capaz de integrar toda la información, pues se me escapan detalles, por ejemplo, ¿no? Y eso puede impedir que entienda bien qué está pasando. Luego, además, otro de los aspectos de las funciones ejecutivas es esta conexión que tenemos entre las emociones y nuestra capacidad de razonar, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo que me dieron alguna vez fue en plan de, si yo quiero comprarme un coche, lo primero que hago es ver los 50 coches que yo tengo primero que decir qué tipo de coche quiero, ¿sí? Quiero que sea rápido, quiero que sea pequeño para la ciudad, que consuma, que tal, no sé qué. Primero pienso a través del razonamiento qué es lo que necesito. Y luego empiezo a descartar. Y al final nos quedan dos. ¿Cuál elijo esos dos que son prácticamente igual en todas esas prestaciones? Un poco por las emociones que también nos guían en la toma de decisiones, ¿no? Y tal vez que también nos sirven como corazonadas cuando no tenemos argumentos suficientes para saber qué es lo que hay que hacer, porque hay mucha incertidumbre. Si no hay una buena conexión entre estas emociones inconscientes y nuestras capacidades de razonar, tal vez también nos cueste darnos cuenta de que alguna conducta puede ser indebida o poder tomar una decisión de una forma tal vez algo fría o algunas otras cosas, ¿sí? Entonces, algunas de las consecuencias de estas carencias son que esta población normalmente tiene dificultades para entender las mentiras, las ironías, las metáforas y también para hacerlas, que también les cuesta el juego simbólico, la imitación y tienen dificultades en la atención compartida. Esto, obviamente, trae consecuencias a la hora de solucionar problemas interpersonales, a la hora de distinguir si una conducta es adecuada o no en un contexto social. Habla de las habilidades sociales que las tiene bajitas, que les cuesta generar aspectos emocionales para ejecutar metas, en plan de la motivación, tal vez ahí es algo que les cuesta, y la autorregulación emocional también es un aspecto que suele costarles, y la empatía. Entonces, con respecto a implicaciones para el tratamiento, no me he metido mucho en estas cosas, la verdad, al final de este tema, lo que sí que quiero que quede claro, sobre todo, es el trabajo en equipo, ¿sí? Sobre todo en las fases, en las edades más tempranas, ¿no? Hay que tener comunicación con el colegio, con la casa, con el colegio, con la casa y con los diferentes profesionales, porque si bien es cierto que esto es una condición y que hace que los niños tengan dificultades, las mismas dificultades en cierto sentido en todos los contextos, hay algunos contextos que son más fáciles y que están más estructurados, como puede ser la casa y que puede ser más sencillo, sobre todo en esos niños que tienen características más leves, pero las capacidades que tiene tal vez se ven sobrepasadas en otros contextos como en el colegio, ¿sí? Entonces, la información entre todos y un trabajo en equipo es fundamental, sobre todo para ayudar a ellos, a aquellos que tienen que desarrollarse las capacidades, ¿no? Entonces, el tratamiento está dirigido a trabajar los aspectos sociales, la comunicación en el lenguaje, las capacidades de anticipación y flexibilidad y la capacidad de simbolización, aparte de los procesos ejecutivos.
Y algunas de las técnicas que se utilizan desde mi área, digamos, son técnicas de análisis funcional y modificación de conducta, es decir, entender bien las conductas que están siendo problemáticas para establecer el antecedente que origina esa conducta, la conducta per se, la consecuencia y qué se obtiene con esa consecuencia, ¿no? Se trabaja creando ambientes estructurados, predecibles y fijos, ¿no? Hay que responder de forma consistente a las conductas comunicativas, favorecer la ocurrencia de peticiones mediante la manipulación del ambiente y evitar hacer preguntas indefinidas, es decir, poco definidas, porque como decíamos, o por lo que podemos inferir, estas personas, si les cuesta tanto entender las ironías y todo esto, es porque si tengo pocas capacidades para reconocer las emociones en el otro, que me está hablando con un tono diferente, que me cuesta además comprender todo esto dentro de un contexto y tal, lo que quiere decir es que son personas muy literales. Son tan literales que entienden las cosas justo como se las dices, tal vez, ¿no? Y si se lo dices de una forma ambigua, como les cuesta entender el contexto, pues no saben muy bien qué es lo que se espera de ellos. Y luego hay una cosa que os quería enseñar, un poquito, una técnica que yo creo que sobre todo para los niños entre 9 y 10 años en adelante puede estar muy bien, ¿sí? Es aprender a hacer historias sociales. Una vez identificamos una conducta que está siendo, que no está siendo la que debería de ser, que no tiene por qué ser una mala conducta así como tal, sino en plan de no se está enterando de lo que debería de estar haciendo, es aprender a hacer historias sociales. Estas son una forma efectiva de transmitir la información de tal forma que la puedan entender y que así sepan qué se espera que hagan en determinados contextos. Constan de diferentes tipos de frases, es decir, primero nos dedicamos a una cosa, luego a otra, luego a otra y luego a otra para facilitarles la información. Hay que masticarles la información. Las primeras frases son las descriptivas, en las cuales les damos la información sobre el tema del que vamos a tratar. Si, por ejemplo, un niño cuando está en clase, la profesora le dice que saque el cuaderno de matemáticas porque es la clase de matemáticas, pero luego llega al lenguaje y no lo hace, no saca el libro de lenguaje, es porque le está costando contextualizar, le está costando generalizar, ¿no? Entonces, frases descriptivas pueden ser siempre en primera persona para que él las entienda de esa forma, puede ser cuando llego, yo voy al colegio para aprender y aprendo gracias a las cosas que me enseñan los profesores, pero también las que están en los libros, ¿sí? Eso sería una frase descriptiva, ¿no? Entonces, frases directivas después, vale, yo voy al colegio porque es para aprender y es importante tal. Las frases directivas es, siempre que llegue a clase voy a sacar el libro que corresponde a cada asignatura que toque, ¿sí? En plan de, yo voy a hacer siempre esto, generalizamos ahí el tema de forma directiva para que lo entienda, ¿no? Luego están las de perspectiva, en las que les decimos lo que puede pasar si no lo hace. Si yo no saco el libro, puede que me entere un poco gracias a lo que me va diciendo el profesor, pero hay muchísimas cosas que están en el libro que me ayudarían a entenderlo y no lo entiendo. Bueno, esta frase es demasiado larga, pero es para que lo entendáis, ¿no? Saco el libro para poder enterarme mejor de lo que tengo que aprender. Y además, la profesora va a estar más contenta conmigo si lo hago en vez de más molesta, ¿no? Y luego son las frases de control. Son frases que sintetizan la información, que recopilan la información que le ayude a recordar lo que debe hacer, ¿vale? Siempre que vaya a clase, saco el libro porque así aprenderé más y además formaré parte del resto de compañeros y me sentiré más incluido en ellos, ¿no? Por ejemplo, haré lo mismo que el resto de mi grupo. Es decir, todas estas frases lo que tienen que hacer es darles información de la situación, dirigir sus actos hacia lo que queremos que aprenda. Les explicamos qué ocurre si no lo hace y le hacemos una recopilación o síntesis de lo que debe aprender. Y además es importante que tienen que ser claras, literales y positivas, ¿sí? Y por último, una cosa que también funciona muchísimo es, ya que suelen tener dificultades de comprensión verbal, tal vez no tanto de utilización del lenguaje como tal, pero sí el lenguaje pragmático y tal, y además les cuestan otros aspectos, funciona muy bien si les ayudamos con claves visuales. Es decir, estos niños, sobre todo cuando todavía no leen bien o les cuesta un poco y tal, las imágenes les clarifican un montón qué es lo que deben de hacer. Les ayudan un montón y les guían un montón, ¿sí? Entonces, al final creo que me he alargado un poquito, ¿sí?
hasta que saque el cuaderno de matemáticas, porque es la clase de matemáticas, pero luego llega el lenguaje y no lo hace, no saca el libro de lenguaje, es porque le está costando contextualizar, le está costando generalizar, ¿no? Entonces, frases descriptivas pueden ser siempre en primera persona para que él las entienda de esa forma. Puede ser: cuando llego, yo voy al colegio para aprender y aprendo gracias a las cosas que me enseñan los profesores, pero también las que están en los libros, ¿sí? Eso sería una frase descriptiva, ¿no? Entonces, frases directivas después. Vale, yo voy al colegio porque es para aprender y es importante tal. Las frases directivas es: siempre que llegue a clase voy a sacar el libro que corresponde a cada asignatura que toque, ¿sí? En plan de, yo voy a hacer siempre esto. Generalizamos ahí el tema de forma directiva para que lo entienda, ¿no? Luego están las de perspectiva, en las que les decimos lo que puede pasar si no lo hace. Si yo no saco el libro, puede que me entere un poco gracias a lo que me va diciendo el profesor, pero hay muchísimas cosas que están en el libro que me ayudarían a entenderlo y no la entiendo. Bueno, esta frase es demasiado larga, pero es para que lo entendáis, ¿no? Saco el libro para poder enterarme mejor de lo que tengo que aprender. Y además, la profesora va a estar más contenta conmigo si lo hago en vez de más molesta, ¿no? Y luego son las frases de control. Son frases que sintetizan la información, que recopilan la información que le ayude a recordar lo que debe hacer, ¿vale? Siempre que vaya a clase, saco el libro porque así aprenderé más y además formaré parte del resto de compañeros y me sentiré más incluido en ellos, ¿no? Por ejemplo, haré lo mismo que el resto de mi grupo. Es decir, todas estas frases lo que tienen que hacer es darles información de la situación, dirigir sus actos hacia lo que queremos que aprenda. Les explicamos qué ocurre si no lo hace y le hacemos una recopilación o síntesis de lo que debe aprender. Y además es importante que tienen que ser claras, literales y positivas, ¿sí? Y por último, una cosa que también funciona muchísimo es, ya que suelen tener dificultades de comprensión verbal, tal vez no tanto de utilización del lenguaje como tal, pero sí el lenguaje pragmático y tal, y además les cuestan otros aspectos, funciona muy bien si les ayudamos con claves visuales. Es decir, estos niños, sobre todo cuando todavía no leen bien o les cuesta un poco y tal, las imágenes les clarifican un montón qué es lo que deben de hacer. Les ayudan un montón y les guían un montón, ¿sí? Entonces, al final creo que me he alargado un poquito, ¿sí? Hasta aquí es. Ahora...